¿Recordáis aquellos tiempos en que el PP gobernaba? ¿Quién los pillara, verdad? Ahora muchos echan de menos a aquel gallego de barba robusta y acento peculiar. El caso es que aquella época era insoportable. Tanta corrupción, tanta precariedad laboral, los niños morían desnutridos por las calles, la pobreza asolaba España y la gente era desahuciada de su casa cada día y cada minuto. Un horror. La salvación era que volvieran los que nos arruinaron hace más de una década, ya por segunda vez en democracia. Necesitábamos un gobierno de la gente, un gobierno de progreso, que devolviera la dignidad a las instituciones. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues creo que todo el mundo lo sabe. La más absoluta de las miserias y un cataclismo económico que no veíamos desde la guerra civil. Pero oye, todo muy progresista, feminista y ecologista, y ondeando la bandera LGTBI. Eso que no falte nunca, aunque te mueras de hambre y te tengas que comer esa bandera rebozada como una croqueta. Hoy vamos a analizar la ruina que nos viene encima gracias al gobierno de la gente, y sobre todo cómo han devuelto la dignidad a las instituciones. La corrupción, los enchufes, las mentiras no son nada mientras tengamos la bandera del progresismo por delante. ¡Comenzamos! Vinieron a regenerar la democracia, venían a limpiarlo todo de la ruina que estaba dejando el PP. Los españoles se parecen mucho a los argentinos, pues en Argentina no se les ocurrió otra cosa para devolver la prosperidad al pueblo que votar a los mismos que les arruinaron pocos años atrás. En España, desgraciadamente, ha pasado lo mismo. La corrupción era insoportable, el PP no podía seguir un segundo más en el gobierno, tenía que volver el PSOE para que las instituciones fueran de nuevo de cristal. Rajoy tenía que dimitir por un caso como la Gürtel que ni siquiera le implicaba, porque el PP supuestamente estaba condenado por financiación ilegal, algo totalmente falso. El PP tuvo una condena civil subsidiaria a título lucrativo y la condena fue una multa de 240.000 euros por la corrupción en los ayuntamientos de Pozuelo y Majadahonda. Nada que ver con una condena por corrupción por la trama Gürtel, como intentó vender la moción de censura para justificarla. En el gobierno de Rajoy, al momento de la moción de censura, no había ni un solo ministro imputado, ni procesado, ni condenado. Sin embargo, la sentencia de los ERE, el mayor varapalo judicial a un partido político en la historia de nuestro país, no afectó absolutamente nada a nuestro amado líder. Y él no tenía la obligación de dimitir. Más de 600 millones de los parados gastados en drogas, prostitutas, viajes, cenas de lujo, etc., por los que fueron condenados los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, a los que Sánchez defendió. En el caso de los ERES, que comentabas tú de Manolo Chávez y de Pepe Griñán, estas dos personas que yo creo en su inocencia. Ahí el PSOE no tenía nada que ver, era un caso aislado, no como la corrupción de Majadahonda y Pozuelo, que implicaba a todo el Partido Popular. También querían despolitizar la justicia controlada por el PP, de modo que no se les ocurrió otra forma mejor de hacerlo que nombrar fiscal general del Estado a una exministra del PSOE. Dolores Delgado, amiga de Villarejo, aquella a la que le parecía un éxito garantizado el prostíbulo dedicado a la extorsión que supuestamente montó Villarejo y que llamó a su compañero Marlaska. Marlaska, otro que venía a regenerar las instituciones y lo primero que hizo fue inventarse informes para dañar a otros partidos políticos o comenzar a cargarse mandos de la Guardia Civil que contradecían las tesis del gobierno para colocar a otros afines suyos. Sin hablar de los que querían limitar la libertad de expresión para callar las críticas al gobierno durante la pandemia. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. ¿Y qué me decís de los asesores de gobierno? Cuanto más inútil es un gobierno, más asesores necesita. Eso es así, y tratándose de un gobierno con 22 carteras, pues aquí la cifra se ha disparado, 800 personas colocadas a dedo, cobrando 50 millones de euros, amigotes de partido, gente que no salió a las listas y fue colocada, y por supuesto todos los enchufes en los distintos organismos, Renfe, Correos, Paradores y por supuesto el CIS. La lista es interminable, donde Pedro Sánchez ha colocado a amigos suyos de partido para tener el control absoluto de las instituciones y devolverles la dignidad que habían perdido con el corrupto PP. El ejemplo más claro de restitución democrática de una institución es sin dudas el CIS, un organismo dedicado a hacer encuestas pagado con dinero público que durante toda la vida ha estado siempre dirigido por personas independientes sin filiación política, hasta que Pedro Sánchez decidió que lo mejor para seguir ganando en las encuestas era colocar a un socialista que hiciera los sondeos en Ferraz. Resulta que este señor acertó los resultados de las elecciones del 28 de abril.
Unas elecciones que, permítanme que lo diga, olían a chamusquina. Pero es lo que se usa para justificar que Tezanos es un gran sociólogo. Pero se les olvida que no dio ni una en las elecciones andaluzas, en las generales del 10 de noviembre, en las del País Vasco o en las de Galicia, donde pronosticaba 6 escaños a Podemos y sacó un rosco como una casa. Pero tranquilos, que la lista de limpieza democrática aún no ha acabado. Ahora llega lo mejor. Si la imputación del PP fue un escándalo que llenó horas y horas y días y años de prensa y televisión y era motivo inmediato de la expulsión del gobierno, llegó la imputación de Podemos por financiación ilegal y por tenencia de una caja B. ¿Os suena? Sí, básicamente es lo mismo que tenía el PP. Ferreras callado como una puta. Tenemos a uno de los partidos del gobierno imputado por corrupción y aquí nadie habla de ello. La ideología por delante, señores. Eso es devolver la dignidad a las instituciones. Estar gobernados por un partido con la mayor condena de la historia de la democracia y otro imputado por corrupción, que han enchufado con un sueldo público a más de 1000 personas y han asaltado los medios estatales. ¿Recordáis cuando Televisión Española estaba dirigida por aquel aquelarre de demonios fascistas que manipulaban a la sociedad a su antojo por culpa del Partido Popular? Eso se acabó cuando llegaron los socialistas y podemitas al poder. Hicieron una purga como nunca antes había visto, para colocar a sus peones. Para empezar, se cargaron el Consejo de Administración del ente público y ahora Radio Televisión Española está controlada por una única persona. Rosa María Mateo, designada por el Gobierno de Progreso. Es administradora única, nadie más pincha ni corta ahí más que ella. Nadie ha protestado por este escándalo. El Consejo de Administración es clave para garantizar la independencia de la televisión pública y aquí lleva una sola persona al frente de él casi 2 años y nadie dice ni mu. Las manipulaciones de Televisión Española durante esta época se cuentan por millares, pero vamos a poner los ejemplos más descarados. ¿Recordáis la que lió Pedro Sánchez con los debates electorales? Sus artimañas políticas hicieron que Televisión Española cambiara la fecha inicial del debate para que coincidiera con la 3 Media y así no tener que asistir a los dos. Al final, la manipulación fue tan evidente que Radio Televisión Española tuvo que rectificar y adelantar un día el programa. O los famosos gráficos de los telediarios donde nos llamaban gilipollas directamente a la cara, manipulando unas cifras para que se las creyeran en gente con discapacidad visual, básicamente. En este, por ejemplo, vemos cómo cambian la leyenda del gráfico para que parezca que España cae lo mismo que Alemania, cuando en realidad cae el doble. Este es el auténtico gráfico. Y en este otro, la colosal caída del 18% del PIB la ponen a la misma altura que la caída del 2,6% del año 2009. Sin contar con que el ente público se ha dedicado a contratar a todos los colaboradores de La Sexta, Antonio Maestre, Jesús Maraña, Ignacio Escolar, garantizando así el pluralismo político. El PSOE ha conseguido arrasar con el prestigio de todas las instituciones, pero ha conseguido algo que parecía imposible: acabar con la reputación de Ana Blanco. Y para el resto os voy a dejar la intervención de Macarena Olona leyéndole la cartilla a Xavier Fortes, el paniaguado number 1 de la televisión espantosa. Esto yo lo denominaría un equilibrio de fuerzas. Si tienen al señor Antonio Mestre y otra serie de subvencionados alabando su gestión cuando claramente está poniendo de manifiesto la actuación que se está llevando a cabo desde Televisión Española, una clara vulneración del principio de neutralidad política que debería regir su actuación, pues esto es un equilibrio de fuerzas. Desde luego, hoy que estoy aquí presente, alzo la voz en nombre de millones de españoles que consideramos que están haciendo una actuación de servicio al régimen, al gobierno de España, de propagación de ese relato que se está intentando extender y que pasa por ocultar la gran desgracia que está sufriendo España. Y le voy a poner un ejemplo muy concreto. Publican imágenes de las fosas comunes que se están abriendo en Estados Unidos, concretamente en el estado de Nueva York, pero no así las imágenes de los ataúdes en España, cuando ayer nuestro alcalde del Ayuntamiento de Madrid hablaba de hasta 400 ataúdes que se están apilando a diario en el Palacio de Hielo de Madrid, la gran morgue española. Parece que si no informan sobre ello, el dolor no existe, pero va a ser muy difícil ocultar la voz de millones de españoles que están sufriendo, se lo aseguro. A la manipulación tenemos que sumarle la censura, no solo de Televisión Española, sino a la población en general, donde Marlaska tiene a sus peones rastreando las redes sociales para evitar cualquier disidencia al gobierno social comunista, y esos esbirros de neutral o maldita siguiendo a todo el que intente dar una versión que contradiga a Mr. Falconetti.
Pedro Sánchez quería ser recordado como el político que iba a arreglar la economía. Desde luego, la suya y la de su gobierno la ha arreglado en vista de la vida a todo tren que llevan, mientras los demás estamos en la ruina. Ya empieza a extenderse el mismo relato que con la crisis anterior, es decir, la de que el gobierno no tiene culpa ninguna porque es una pandemia mundial, crisis mundial, está todo el mundo en crisis, etc. Pero ¿cuál es la explicación de que España sea el país del mundo donde más va a golpearnos la crisis y donde más se ha derrumbado la economía? ZP no tenía ninguna culpa de la crisis porque fue algo a escala planetaria, a pesar de que éramos el país con el paro más alto después de Grecia. Y la gente huía de España para trabajar en otros países. ¿Por qué se iban a otros países si estaba todo el mundo igual? Pregunto. Pues al igual que con aquella debacle, aquí ha ocurrido lo mismo. El gobierno realmente no tiene culpa de la crisis, tiene culpa de agravarla al pasar olímpicamente de los síntomas, o peor aún, de hacerla a propósito para sumirnos en la miseria. Que Alemania caiga un 10% del PIB, Estados Unidos un 9%, Francia un 13% y España casi un 20%, no es solo responsabilidad de la COVID, sino de un gobierno nefasto que ya venía desgastando la economía desde antes de la pandemia. Con una economía robusta no habría ocurrido tal catástrofe, donde todos los países ya se están recuperando y aquí nos quedan años de miseria por delante. El Banco de España ya ha anticipado que el paro podría llegar hasta el 23% mínimo, que contando los ERTE que se convertirán en ERE, esta cifra, y esto ya es opinión mía, podría llegar al 30% en los próximos años. El déficit, que cuando gobernaba Rajoy estaba en un 2%, podría alcanzar el 14% según AIREF. 5 puntos más de como lo dejó ZP, una deuda desbocada del 126% y miles de empresas destruidas. Para que os hagáis una idea, si en la anterior crisis la mayor caída del PIB fue alrededor del 3% y ya fue una hecatombe que provocó los años más duros para este país, en esta ocasión la caída será 6 veces mayor. Imaginad el cataclismo que viene. Todavía vivimos en la burbuja de la bonanza y no estamos notando los efectos, pero llegarán. En España habrá hambre, miseria, pobreza, pero no ocurrirá nada y nadie protestará porque tenemos un gobierno de progreso. Y en este país la izquierda prefiere morirse de hambre antes de que gobiernen los que no son de su cuerda. Pero también han hecho cosas buenas, no todo ha sido malo, hombre. Han hecho cosas positivas. Por ejemplo, han sacado a Franco de su tumba y eso ha sido un hito histórico que ha arreglado la vida de millones de españoles. Y también han conseguido que la justicia devuelva al Estado el Pazo de Meirás, propiedad de los Franco. Y eso, según Carmen Calvo, es un paso importantísimo para la democracia. Otra propiedad más donde Pedro Sánchez podrá disfrutar de sus vacaciones, ya que estas las ha pasado en un palacio que el rey Hussein de Jordania regaló al rey Juan Carlos y que este donó al Estado. Así que, ya que se han devuelto al Estado todas las propiedades de los Franco, ya solo falta que el PSOE devuelva los 600 millones de euros que se gastaron en prostitutas y cocaína, y ya estamos todos en paz. Pues este es el gobierno de la gente, el que iba a acabar con la corrupción, con la censura, con la falta de libertad, y que ha acabado convirtiéndose en un gobierno que nos va a llevar a la pobreza más absoluta. Un gobierno con 50.000 muertos a sus espaldas, la peor gestión de la pandemia del mundo y un gobierno que difícilmente podremos sacarnos de encima mientras tengamos a miles de palmeros mediáticos y sociales recibiendo su recompensa. España está ya en la inmundicia. Sabíamos que el PSOE algún día lo conseguiría y al final se han salido con la suya. Disfruten del gobierno del progreso, porque hacia lo único que va a progresar es hacia la dictadura. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy, como siempre os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.